Ahí, listo, ya está grabando. Buenos días a todos. Arrancamos con el taller del mes de septiembre. Vamos a iniciar, con un temario en el cual vamos a comentar, como normalmente lo hacemos, qué viene para el panorama local e internacional del mercado de granos. Hemos visto un cambio de tendencia de precios en las últimas 3-4 semanas, así que es interesante que veamos los condimentos, como la duración de este cambio de tendencia. Vamos a hablar de herramientas de gestión comercial flexible justamente porque es necesario darle flexibilidad cuando hay posibilidades de que la tendencia cambie o bien continúe a la suba, ¿no? Así que vamos a hablar de las opciones, que son las que justamente nos dan opción. Y vamos a terminar hablando de gestión de costos de estructura, algo que tiene que ver con la gestión administrativa de la empresa agropecuaria, fundamental para poder entender cómo luchar en pos de una rentabilidad que haga que nuestra empresa sea sustentable en el mediano y largo plazo. Así que vamos a arrancar con el panorama local e internacional del mercado de granos. Acá lo que estamos viendo es el precio de la soja en Chicago, la evolución de los últimos 12 meses de la soja en Chicago. Estamos viendo cómo a partir de agosto, después de las bajas de la primera semana de agosto, ya empezó a encarar hacia la suba y siguió prácticamente sin interrupciones a la suba hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En donde estamos teniendo en Estados Unidos una soja de $367, que a nivel local equivale a una soja más o menos de $240, $250, un poco menos de lo que en verdad tenemos nuestra soja disponible. Vamos a ver un poco la explicación de esto, ¿no? Ahí tenemos la barrita en donde están los precios mínimos a los que se llegó en Chicago, $300. Tuvimos un transcurso en el cual se sostuvo con un piso de $316 desde junio en adelante, o sea, superó los $315, pero no, no bajaba de ahí, digamos, fue una pequeña escalera, y vemos finalmente el gran escalón de estas últimas semanas, ¿sí? ¿Qué pasó? En el tiempo en el cual vemos que tenemos precios entre 300 y $315 en Estados Unidos, lo que ocurrió fue que básicamente China estuvo comprando soja principalmente a Brasil, sin prácticamente hacerle ningún pedido a Estados Unidos. Como los precios de soja se definen desde Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de operaciones, no solamente por compra y venta de granos, sino por la cantidad de especuladores que hay en torno a los granos. Entonces no se apostaba para nada a la suba en soja, teniendo en cuenta que no se estaban haciendo compras sobre Estados Unidos y había un gran stock de mercadería en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en junio tenemos la siembra de soja en Estados Unidos, que se dio en un panorama climático muy positivo, la verdad, era óptimo, teníamos la cantidad suficiente de reservas de agua en el suelo, teníamos un clima favorable para la siembra, así que todo esto dijo, en Estados Unidos hay stock, la siembra viene muy bien y China le está comprando a otro, así que definitivamente los precios orientaban a la baja, ¿no? Ahora bien, vemos estas uvas y acá lo que tenemos en estas uvas, algunos de los condimentos más importantes. Tenemos a China, que se le termina a Brasil la soja, no tiene saldo prácticamente para exportar, y entonces tiene que empezar a comprar sobre Estados Unidos. Esto hace que definitivamente la presión de compra sobre Estados Unidos, más allá de que tuviesen stock, porque no es que le falta soja a Estados Unidos, pero sí, no toda la soja en Estados Unidos estaba disponible porque los precios eran muy bajos y los productores no estaban interesados en vender. Así que la presión de compra hizo que los precios subieran. Y aparte de eso, se da en un momento de definición de rendimiento, como lo es julio, fines de julio, se da el tornado, ahí lo pusimos como para graficar un poco las complicaciones climáticas, porque en algún lado hubo algún tornado, tampoco fue fatal, pero es cierto que en otras partes también faltó algo de lluvia en momento de definición de rendimientos. Así que un poco esto lo que hizo fue ajustar en los últimos 2 meses lo que es el volumen esperado para soja en Estados Unidos para la soja 2021, ¿sí? Vamos a ver cómo se traduce esto en números.
tenemos una soja, estos son datos del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del viernes pasado, ¿sí? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos todos los meses emite un informe en el cual, digamos, actualiza los volúmenes que espera de los principales productores, pero no solamente eso, sino también los consumos y la exportación a nivel mundial. ¿Qué se dijo? Que la exportación de soja 19-20 iba a ajustarse a la suba, iba a ser de 1,3 millones de toneladas mayor a la que hasta ahora se venía esperando. No es tanto volumen esto en términos de exportación, pero sí, de alguna manera apunta a decir, bueno, definitivamente va a aumentar la exportación, va a haber más demanda de soja, principalmente de parte de China. En cuanto a la campaña que viene, la producción en Estados Unidos se ajustó 3 millones de toneladas menos, y recordemos que hasta ahora veníamos con una producción en Estados Unidos que se esperaba muy superior a la del año pasado. Así que estos recortes productivos lo que hacen es afianzar en el mercado la idea de que no va a haber tanto volumen como se esperaba. Al mismo tiempo, el consumo y la exportación también aumentan, o sea, baja la producción y sube el consumo y exportación en más o menos 2 millones de toneladas. La tendencia claramente es alcista y acá lo que tenemos es una curva de producción en la cual estamos viendo que el año pasado a nivel mundial la producción de soja fue de 337 millones de toneladas. Se espera que este año haya una producción mundial de 370 millones de toneladas. Es bastante más. Si vamos al consumo, vemos que de 352 millones de toneladas de consumo el año pasado, se espera que este año se consuman más o menos 370 millones de toneladas, o sea, el aumento de producción es absorbido por el aumento de consumo. ¿Y cómo se representa esto? Con la línea stock-consumo, que ahí la vemos en amarillito, en donde tenemos una baja por segunda campaña consecutiva que va de una máxima de 33% en la campaña 18-19 a un 25% en la proyectada 2021. ¿Qué significa esto? Que el stock final mundial esperado representa un 25% de lo que se necesita para consumir. ¿Es mucho o es poco? Generalmente refrescamos este concepto para que uno entienda cuando hablamos de stock-consumo. Cuando la relación stock-consumo es en torno a 25% o más, decimos que es bastante, porque tenemos un cuarto de la mercadería que necesitamos consumir, por las dudas está, digamos, de reserva para la campaña siguiente en caso que hubiera una falla productiva. Así que un 25%, si bien es menor al 33% de la 18-19, sigue siendo interesante, pero ya incomoda un poquito y por eso el mercado está alcista. Por allí vi que alguien levantó la mano, no sé, Juan Manuel, si querés hacer alguna, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Patricio Arregui, no sé si querés hacer vos Sí. mismo la pregunta. Sí, perfecto. Mira, leí en un informe que esta relación stock-consumo del 25% podría estar también un poquito sesgada si uno tiene en cuenta que ese stock mayoritariamente está en China y no está disponible para el resto de los países. ¿Cómo puede influenciar eso? Y si existe alguna manera de poder determinar, digamos, dentro de ese porcentaje, cuál es el stock chino que no estaría disponible, digamos, para el mercado mundial. Sí, sí, Patricio. En el caso específico de soja, vamos a recordar algo. China no produce prácticamente soja. La producción está prácticamente de lleno en América, entre Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y los aportes que hace cada uno de estos países. Pero sí, China es un gran consumidor. Cuando nosotros quitamos la relación stock-consumo, quitamos tanto el stock de China como el consumo de China, la relación stock-consumo queda prácticamente sin cambios. Si nos vamos a los inventarios del viernes pasado de Luzda, queda en un 26%. ¿Por qué? Porque estamos sacando el stock de China, pero estamos sacando al principal consumidor también. Entonces, en términos de oferta y demanda, estamos quitando un gran cliente y alguien que tampoco aporta, como bien decís vos, a los inventarios finales. Diferente ocurre con
trigo y con maíz, en donde sí hay producción de parte de China, además de consumo, y sí hay grandes stocks de parte de China. Así que en el caso específico de soja, si sacamos a China como jugador, no afecta demasiado en esta relación stock-consumo, y al revés podría llegar a generar bajas en los precios porque los que tenemos soja no tendríamos un gran cliente para venderle. No sé si se entendió eso en soja. Distinto es en maíz y en trigo. Sí, perfecto, muchas gracias. Buenísimo, Patricio. Bueno, seguimos adelante. Entonces, en soja lo que sí vemos es un aumento en las exportaciones, en el consumo y una baja en la producción. Por tanto, la tendencia de precios es alcista. ¿Alcista por cuánto tiempo? En realidad, ahora ya va a arrancar en un mes aproximadamente la cosecha en Estados Unidos, ya arrancaron los primeros lotes de maíz, luego empezará la de soja. En la medida en la que estos recortes productivos en Estados Unidos no sean tan interesantes, cuando va avanzando la cosecha puede ocurrir que los precios se acomoden nuevamente. ¿Qué es lo que va a definir? El clima en Sudamérica, que sabemos, y hemos tenido varias charlas por estos días en cuanto a clima, de que estamos bastante jugados, digamos, en gran parte sojera argentina, con reservas muy limitadas de agua a la hora de sembrar, sobre todo la soja de primera. Así que va a empezar a jugar también en esta tendencia climática la seca que hay en Argentina, ¿sí? En Brasil no es tan así, Brasil se encuentra con un panorama un poco más positivo que el nuestro, pero sí se espera que Sudamérica tenga esta precipitaciones menores a lo normal en lo que va de lo que es la primavera. Veamos ahora, a nivel local, qué es lo que pasa, ¿no? Esto que ustedes están viendo es la soja, los precios pizarra Rosario disponibles, ¿sí? La pizarra de Rosario pasados a dólares por tonelada. Veamos que los últimos 3 meses dieron una suba de 47 dólares, más del 20% de subas, ¿sí? En donde pasamos de una media de 230 a 267,3, bueno, esto sería la pizarra de ayer específicamente, por eso el número, ¿no? Pero más del 20% de crecimiento de precio, más de casi 50 dólares arriba de lo que podríamos haber vendido 3 meses atrás. Pero veamos otra cosa, veamos la evolución de los futuros locales, porque nosotros tenemos soja disponible, digamos, para vender, soja de la cosecha 19-20, quienes aún tengan, y tenemos los precios noviembre 2020. Fijémonos en el noviembre. Creció también más o menos de 220 dólares en mayo hasta 273 dólares según el cierre de ayer del mercado de término de Buenos Aires. Un gran crecimiento, sobre todo en las últimas 2 semanas, como ahí lo ven en el salto, ¿no? Pero veamos algo más. Veamos la soja mayo 2021, que es la cosecha del año que viene. Teníamos mínimos de hasta casi 210 dólares en el mes de mayo. Después, a partir ya de julio, mitad de julio, vemos una suba de 25 dólares, un 11,5% más de precio para la cosecha del año que viene. Así que en cuanto a este salto, vemos que hay una oportunidad de precios y veamos también la pendiente de la curva que va a la suba. Cuando la pendiente es tan marcada, cuando la suba es tan rápida, normalmente hay un ajuste a la baja, ¿sí? En algún momento hay algún ajuste a la baja, salvo que, digamos, haya realmente un cambio de situaciones en el escenario. Pero en algún punto, la gran suba se corta y ajusta un poco a la baja. No que vayamos a los mismos niveles de hace 3 meses, en el corto plazo, pero sí que no vamos a tener esta suba. Para debatir, ¿qué hacemos con el 38% del saldo de soja 19-20? ¿Por qué digo saldo de 38%? Cuando nosotros vamos al Ministerio de Agroindustria, lo que estamos viendo es lo que se ha vendido hasta ahora y a lo que se ha puesto precio. En materia física, en cuanto a la mercadería física que queda disponible para comercializar, el saldo de la 19-20 hasta el 2 de septiembre es de 38% de la cosecha de este año. Así que, ¿qué hacemos con menos del 40% de este saldo? A estos valores que estuvimos viendo. Para eso lo voy a volver a poner en pantalla.
los valores actuales. Tenemos una soja disponible en torno a $270 y una soja noviembre también en $273. ¿Qué sería lo sabio, si se quiere, para hacer con estos valores, con estas subas? Ya, esta es la parte en donde yo los escucho a ustedes, así que cuéntenme qué es lo que creen que sería mejor hacer. ¿Quién se anima? Así me tomo un mate. A ver, saldo de, tenemos un 38% de mercadería. Y ahora les voy a mostrar los precios. ¿Sí? Tenemos valores en torno a $270 desde el disponible. Estos precios son del viernes pasado, así que no le hagan caso, pero en sí no ha cambiado tanto, ha subido un poco más en el día de ayer, lunes, así que está en torno a $270. La curva del disponible a enero es muy parecida, no hay mucha diferencia entre los precios disponibles y los futuros de septiembre, noviembre y enero 2021. Así que, ¿qué les parece que sería mejor hacer con esta soja 19-20 que nos está quedando? ¿Vendemos, no vendemos, esperamos, cubrimos? ¿No se quedaron dormidos o les da...? Están tímidos, están tímidos. O no les quedó saldo, ¿eh? Y entonces por eso no opinan. A ver. A ver, a ver. Bueno. Hola, buen día. Buen día, buen día. Che, bueno, si querés hablo algo yo. Dale, dale Aníbal, a ver. La verdad que está tentador el 265, 267 con la disponible. Pero bueno, yo creo que yo lo que estoy haciendo, estoy pagando todos los insumos, estoy comprando insumos y pagando insumos. Pero también creo que puede tener un recorrido un poquito más para arriba, más llegando el noviembre o diciembre. Asimismo, el otro problema que por ahí uno tiene es que si lo vendés no sabes qué hacer con los pesos. Entonces, Bien. qué sé yo, ¿viste? Ahí hay un cuello dilema. de botella, hay un cuello de botella que no te deja definir. Por ahí si uno tuviera cosas que hacer, sería más fácil ir vendiendo, ir cerrando precio con todo esto. Bien, bien. Respecto a la campaña Sí, 19-20. Estamos en la 19-20. Sí. Estamos en la 19-20. Respecto a la 21, en 250 capaz que empiezo a cerrar algunos contratos, algún negocio. Bien. Esperamos a 250, decís vos, en tu caso, Sí, ¿no? yo lo esperaría. Yo lo esperaría. Y o si no, a medida que suba, los puts se van a ir achicando en valor. Por ahí podrías ir calzando algo si no querés cerrar precio como para no quedar fijo en un precio, ¿no? Bien. Lo que bueno, tenemos acá es que el 97% de la soja que se espera para el año que viene en Argentina está todavía sin comercializar. Así que tenemos prácticamente toda la soja del año que viene sin comercializar, con poco precio fijo en cuanto al físico, ¿no? está bien, pero valió 2.20, 2.30 hasta hace poquito. No era nada tentador. Faltando un año y medio para venderla, me parece que no era nada tentador. A 2.50 el precio empieza a ser un poco más coherente, tomar decisiones, ¿no? Más interesante, perfecto. Entonces, la suba de $25 en la soja del año que viene justificaría esperar un poquitito y tal vez empezar a poner valor. Y si queremos alguna cobertura más flexible, ya hacia un poquito más adelante de la charla, lo vamos a ver bien en profundidad las alternativas que hoy tenemos, como decía Aníbal, para poner pisos, pero no quedarse atado a un precio, ¿sí? Si alguien quiere hacer algún comentario más, sí. Mari, sí, ahí Arigoni Marcos hizo un comentario en el chat. Marco, no sé si querés habilitar micrófono y comentarlo. Si no, lo digo yo, no hay ningún problema.
Si no lo digo yo, Marcos, no hay ningún problema. Dale. No tiene micro, bueno. Marcos aclaró que lo que haría él, los saldos, la mitad de lo que tenga, le pondría precio y por el resto, put, que es tan barato para cubrirme a la baja. Y la 2021 empezaría a cerrar el margen bruto, calculo que dice MB. Bien, sí. De la 2021 empezaría ya a cerrar parte del margen bruto con los actuales valores de la nueva cosecha. Perfecto, bueno, buenísimo. Esa era la idea, un poco que comentemos qué hacemos en soja, ¿sí? Con estas uvas. Vamos a pasar a lo que es maíz, ¿sí? Veamos qué pasó con maíz. Esto es Chicago. En maíz vemos que en el año, en los últimos 12 meses, el maíz tuvo bajas muy importantes a partir de marzo, quedándose entre mayo y junio en valores muy bajos en Estados Unidos, en torno a $125, y en julio teniendo una importante suba que después nuevamente ajustó a la baja. Recién a partir de agosto, igual que en soja, va a haber una suba ya más importante y sostenida hasta los actuales 145. Ahora vemos el piso en $120 más o menos en Estados Unidos, una permanencia en torno a $125 y un máximo hasta ahora, en los últimos meses, por lo menos desde marzo, en torno a $145, que es lo que hizo hasta ayer. Veamos los condimentos. Bueno, ¿qué pasó en el tiempo en el que se dio la baja estrepitosa de maíz? Todos sabemos que tuvo mucho que ver con la baja importante de petróleo, esto lo hemos hablado ya en talleres anteriores, lo hemos profundizado. La baja de petróleo hizo que no fuera rentable hacer etanol, así que la molienda bajó, en Estados Unidos sobre todo, que es el principal productor y exportador de maíz, tuvo un excedente de maíz por menor producción de etanol en estos meses, y esto generó, hay un micrófono habilitado, les pido que cuando no estemos hablando que lo silencien. Bien, entonces acá lo que vemos es esta permanencia que tiene que ver con un menor uso del maíz a nivel de parte del principal productor y consumidor de maíz, que es Estados Unidos, y al mismo tiempo se empalma con la siembra de maíz en Estados Unidos, que al igual que soja se dio en muy buenas condiciones ambientales, y entonces generó esta presión tan larga en torno a 126, 125 dólares. Ahora bien, ¿qué pasó después? Bueno, algo parecido a lo que pasó en soja, prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que tuvimos fue China empezando a comprar maíz en Estados Unidos. Ahora, ¿es común que China compre maíz? En realidad, si el primer productor mundial de maíz es Estados Unidos, el segundo productor mundial de maíz es China, ¿sí? Y acá vengo a un comentario que hacía Patricio antes. China es un gran productor, solamente que no exporta nada. Todo lo que produce lo consume. El problema es cuando a China le falta, porque si a China le falta maíz, sale a comprar y no es poco el maíz que compra. Ahora, se hablaba de grandes stocks de maíz en China, y de pronto hubieron rumores de, fíjense en los micrófonos, ¿sí? Deshabiliten los micrófonos cuando cuando no estén participando. En China se habló mucho de que se rompieron, que se echaron a perder muchos lugares de almacenamiento de maíz, y si se echan a perder lugares de almacenamiento de maíz, no es poco maíz. Entonces ahora esto se coincide con una gran cantidad de compras hacia Estados Unidos, más de lo normal para esta época del año. Entonces también se combina con el tornado en Estados Unidos, con menores lluvias a lo normal en muchas zonas productivas, y lo que generó fue lo que estamos viendo, que es una suba sostenida de precios, no tan marcada como en soja, pero sí importante, que realmente permitió que los precios subieran desde marzo por primera vez a los niveles de 140 dólares, ¿no? Ahora bien, en el USDA, ¿qué se informó? Bueno, la campaña 19-20 lo que se hizo fue ajustar al alza, o sea, como que en esta actual 19-20 el consumo mundial aumentó 3 millones de toneladas y el stock final mundial también bajó 2 millones de toneladas. Ahí olvidé poner el menos, pero bajó el stock final mundial, y esto lo que hace es una tendencia alcista en el corto plazo. En la 2021, la que viene, la que ahora están empezando a cosechar en Estados Unidos,
se ajustó la producción mundial en menos 9 millones de toneladas, sobre todo el recorte viene de parte de Estados Unidos, y si bien se producen más de 1.000 millones de toneladas anuales, y 9 millones de toneladas no parece mucho, sí el ajuste es importante porque viene de parte de Estados Unidos, que es el principal exportador mundial de maíz. Así que esto genera esta tendencia alcista al mismo tiempo que la exportación mundial aumenta 1 millón de toneladas y el stock final mundial baja casi 11 millones de toneladas. ¿Sí? La tendencia de precios para maíz es alcista. Acá lo que vemos es la producción. Fíjense, de 1.113 millones de toneladas el año pasado, se dice que este año, para la 2021, se van a producir 1.162 millones de toneladas, es bastante más, pero el consumo también aumenta. De 1.124 millones de toneladas el año pasado, nos vamos a 1.165 millones de toneladas. Este aumento de consumo tiene mucho que ver con que aparentemente la peste porcina en en China, empezó a bajar el impacto y ya se empezó a recuperar stock porcino en China. Entonces el consumo de maíz en China va a aumentar y esto va a ser muy importante y también, bueno, aparte del aumento de consumo en otros países, pero lo de China realmente marca la diferencia en el mercado. En cuanto a la relación stock-consumo, también vemos que es el tercer año, en realidad el cuarto año consecutivo en el cual baja la relación stock-consumo y se va hacia la zona del 26%. Acá sí es importante destacar que si sacáramos a China de la ecuación, la relación stock-consumo pasaría a 11%. Esto significa que el stock que se está viendo acá, el stock final que se está viendo, no es un stock en gran parte de este volumen disponible para la exportación. Así que, por eso cuando algo le pasa a Estados Unidos o a Sudamérica, como el caso de que nuestro maíz temprano se complique tanto en Brasil como en Argentina, los precios seguramente entre febrero y junio van a apuntar al alza por esta situación. Veamos lo que pasa en el mercado local. La pizarra de Rosario aumentó en los últimos 3 meses $34 la tonelada, un 27% más de precio. De $130 nos fuimos a casi $160 en el mercado disponible. ¿Sí? Es una suba más que importante que genera que la renta del maíz cambie, en nuestro caso para la 19-20. Veamos qué pasa con los futuros. El futuro diciembre se va, prácticamente no tiene cambio el futuro diciembre con el disponible, está muy parecido, y el futuro abril, que es el maíz temprano del año que viene, creció casi un 20%, $24 más en los últimos 3 meses, yendo hacia $150. Y ahora venimos de vuelta con maíz. ¿Qué hacemos con el 27% de saldo 19-20 que nos queda? Fíjense que nos queda menos del 30% del maíz 19-20 y esto tiene que ver, de alguna manera sostiene los precios locales más altos que los precios de Estados Unidos. Si nos recordamos, tenemos un valor en Estados Unidos de 140 y pico de dólares contra 160 dólares de Argentina y ni siquiera le estamos descontando no le estamos descontando el precio de Estados Unidos las retenciones locales. O sea que nuestro precio sobre Estados Unidos está muy por encima del valor que ofrece el maíz de Chicago. Así que, ¿qué haríamos con el 27% o menos del 30% del saldo que nos está quedando? Cada uno sabe si le queda saldo de maíz o no, qué decisiones tomar con ese saldo. Los escucho. Si quieren hacer algún comentario, recordemos, como decíamos hace un rato con Aníbal, que tiene que ver también con las decisiones de compras, de pagos, de cancelación de deudas y demás que uno tenga para hacer. Si no hay destino para ese dinero, también es peligroso hacer ventas por más interesante que esté el precio. Así que, si alguien quiere comentar algo respecto al saldo de maíz 19-20, es el momento de hacerlo. Sí, hola. Sí. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, escucho perfecto. Sí. En mi opinión, vendería futuro diciembre y Bien. trataría de comprar un call que creo que están muy accesibles, con
una posición de $162, con $4 lo estaríamos comprando y quedaríamos cubiertos al alza. Eso es humildemente mi mirada. Muy bueno, muy bueno. Decime tu nombre, que no te estoy viendo ahora en Marcelo. pantalla. Marcelo. Sí, Buenísimo, una buena alternativa. Vamos a suponer que hoy no tenemos destino para ese dinero, ¿sí? Entonces yo vendo hoy a $160, equivalente al tipo de cambio de hoy. Ahora, ¿qué hago con esos pesos? No tengo destino porque no tengo pagos para hacer ahora o no tengo más compras para hacer en este momento. Perfecto, entonces, Marcelo dice, lo derivamos hacia diciembre, pero nos compramos una opción que me permite recomprar la mercadería. Vamos a suponer que lleguemos. Fíjense que el saldo es de menos del 30%. O sea que tenemos dos condimentos. Un condimento alcista, que es la cantidad disponible de mercadería física, y un condimento bajista que tiene que ver con la macroeconomía local. El maíz yéndose tan para arriba, o sea, la exportación posiblemente deje de hacer presión sobre Argentina porque el precio del maíz en Estados Unidos está más interesante a nivel de exportación. Sin presión exportadora, lo que queda es el mercado local. Y el mercado local no va a poder tampoco pagar infinidad, o sea, el precio no va a poder irse hacia la estratosfera, por decirlo de alguna forma. Entonces, es donde nosotros tenemos que decir, asegurémonos un techo, y también la posibilidad de recomprar. En caso de que sí hubiera presión de compra y el maíz se fuera a $170, $180 hacia fin de año, tenemos este call, esta opción, que después la vamos a ver también más en detalle. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias por tu aporte. Si alguien quiere hacer algún comentario más de maíz, y vamos a hablar ahora del maíz 2021. Tenemos Mari, 80. Sí. Mira, tengo dos consultas, una de Iván Rossetti y otra de Agustina Rosenbrock. Iván, si querés habilitar micrófono y hacerla personalmente. Hola, buen día a todos. ¿Se escucha? Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Una consultita, más que una consulta, una inquietud que pocas veces se ve. ¿A qué se debe este mercado invertido con respecto a Chicago, que se está pagando mejor el maíz argentino a pesar de bancarse las retenciones que lleva? ¿Y por cuánto tiempo se va a sostener esta tendencia? Porque calculo que se va a acomodar a Chicago. No vamos a tener el maíz más caro por mucho tiempo, supongo. Claro, bueno, acá lo tenés en pantalla. Fíjate que tenemos un saldo del 27%, menos del 30%. ¿Y por qué tenemos este saldo? Porque las compras sobre Estados Unidos, lo que estuvimos teniendo los últimos meses fueron bastantes problemas logísticos sobre Estados Unidos. Una, la resistencia a vender, ¿sí?, de parte del productor. Y otra problema que hicieron que el maíz en Estados Unidos de la 19-20 no estuviera fácilmente disponible. Por eso es que hace ya bastante que con precios de exportación más altos que Estados Unidos, lo mismo estuvimos vendiendo a la exportación. Vemos semana a semana cómo la exportación venía comprando volúmenes más que importantes de maíz 19-20, ¿sí? Pero estoy hablando de volúmenes de 1 millón de toneladas semanales a veces. Así que la disposición fue lo que hizo que estos precios se sostengan a la suba, y como decís vos, Iván, el riesgo de que se revierta en algún punto y estas subas que tenemos se recorten en corto plazo o mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 meses para adelante. No sé si contesta tu pregunta. Imagino que acá también tenemos nuestros buenos problemas de logística con el tema del Paraná también, que no sé hasta cuándo llegará, ¿no? Y hasta noviembre no hay esperanzas de que cambie el panorama del Paraná. Así que en ese punto estuvimos también sacando mucha mercadería por Bahía Blanca, por niveles muy bajos y por altos costos para entrar a lo que es el canal de lo que es Rosario, ¿no? Así que también eso tiene que ver con estos o sea que este invertido, calcular que se puede llegar a sostener 2 meses más como máximo, y luego nos acomodaremos a Chicago. No nos vamos a acomodar a Chicago con el maíz local, con el maíz de ahora. No nos vamos a acomodar porque tenemos poco saldo y a nivel local vamos a necesitar maíz. O sea que difícilmente el maíz se vaya a $140, por decirte algo. Pero sí es cierto de que podemos tener un recorte de acá a fin de año y en vez de 160 o 170 nos vayamos a, qué sé yo, a 155. Y entonces nos vamos a perder parte de la suba. Estos números que yo les digo son, a ver,
estimativos y tienen que ver con qué decisión voy a tomar con esta suba. Porque como vemos en el gráfico, la suba es de más de $30 y es una suba que habría que al menos proteger si voy a postergar ventas hacia fin de año y tener en cuenta también que si voy a esperar hasta fin de año, hay un costo de almacenaje. Así tenga yo el almacenaje o esté en terceros, hay un costo de almacenaje. Entonces, si voy a afrontar ese costo de almacenaje, por lo menos me tendría que cubrir con un techo alto para evitar que no tenga sentido, digamos, esa derivación de venta, ¿no? Gracias. No, por favor, a vos. No sé si había otra consulta, Juan Manuel. Sí, Agustina Rosenbrock, se la leo yo, me pidió que la lea. Bien. Dice, suponiendo que uno tiene gastos a diciembre 2020, ¿sería recomendable vender hoy o esperar? Bueno, ahí venimos con el comentario que nos hacía hace un rato Marcelo, me parece, en donde decía que podemos esperar a diciembre si tenemos esos pagos para hacer a diciembre, sobre todo porque los actuales $160 del maíz no son los mismos $160 de diciembre, porque el tipo de cambio ya sabemos que evoluciona a la suba. Entonces, la capacidad de compra en pesos aumenta en diciembre respecto a hoy. Pero si nosotros no cubrimos el precio en dólares, nos estamos arriesgando, como decíamos recién con Iván, a que haya una baja importante, un ajuste del precio internacional, y por ende el precio local no se va a ir tan abajo, pero sí va a ajustar a menos oferta de precios. Sobre todo si la gente que va a comprar el maíz, ¿quiénes compran el maíz local? La industria muy poco, principalmente los ganaderos. Y el precio de la carne a nivel local no está ajustando al alza. O sea que cuando nosotros vemos el precio de la carne y vemos que no se va tan arriba, realmente no se hace rentable para el engordador pagar mucho más por el precio del maíz. Así que tengamos esto en cuenta y si vamos a postergar ventas, cubrir el precio a diciembre, ¿sí? Y por último, ¿qué hacemos con el 87% de la futura 2021? Veamos que el abril avanzó hasta $150 y un poco más, y lo que estamos teniendo en los precios futuros es que son precios interesantes, pero también tenemos un maíz temprano que amenaza a si vamos a tener ese maíz temprano o no. Así que acá viene bien que sepamos cuáles son nuestras condiciones para el maíz temprano, si vamos a poder sembrar. Ya estamos con personas que ya están arrancando la siembra, hoy alguno no está presente por esa razón justamente, así que tener en cuenta cuál es mi potencial de rendimiento y decir, bueno, el maíz del año que viene, hacia abril, está en 150, 151 dólares, por ahí puedo hacer una cobertura, y el maíz julio, tengamos en cuenta que el maíz temprano que no se siembre en Argentina, muy probablemente pase a maíz tardío. Entonces, capaz que tengamos a julio más volumen del esperado en un principio a nivel local, que también se junta con el maíz de Brasil. Así que valores de por encima de 140 dólares a julio me parecen interesantes para tener en cuenta. Vamos a avanzar con trigo. Veamos los precios de trigo muy diferente a soja y a maíz. Vemos que el trigo se ha mantenido en alza la mayor parte del 2020. ¿Sí? Es el grano estrella, digamos, el cereal estrella de este año. Y lo que estamos teniendo acá, básicamente, vemos un piso en 175 dólares, valores que se han sostenido en 200, que han llegado a 213 dólares, ¿sí? En Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con el trigo? Lo resumimos así. Efecto pobreza, ¿sí? Efecto pobreza. Estamos teniendo un año muy particular en el cual la economía del mundo se cerró, gran parte de los meses de este año se cerró, se complicó, la logística fue muy difícil y esto generó un efecto pobreza a nivel mundial muy grande en el cual las alternativas, digamos, de alimentos fueron el trigo y el arroz, ¿sí? Al mismo tiempo, más cantidad de gente con tiempo para cocinar en su casa y haciendo todo tipo de comidas basadas en la harina. Así que esto hizo que la demanda de harina a nivel mundial se mantenga sostenida y esto, a pesar de tener una importante cantidad de trigo en el mundo, generó que los precios se sostengan en torno a 200 dólares desde Estados Unidos y también lo vimos a nivel local.
Vamos a ver qué dijo el USDA. El USDA ajustó al alza el consumo y exportación mundial de maíz 19-20 en más de 2 millones de toneladas y el stock final mundial lo bajó a 1 millón de toneladas. No es mucho porque ahora vamos a ver que el stock final mundial de trigo es muy alto, pero de todas maneras esto generó una suba en el corto plazo. Ahora bien, la producción mundial de maíz la ajustaron en más 4,5 millones de toneladas para el año que viene, y esto tiene que ver con que ya la cosecha en el hemisferio norte de la 2021 prácticamente está cerrada, y países como Rusia, Ucrania y todo lo que tiene que ver con la zona del Mar Negro, que son grandes productores y exportadores de trigo, ya de alguna manera ajustaron y anunciaron que tienen más trigo del que pensaban que iban a tener. Así que esto generó una fuerza bajista en el corto plazo. El consumo y exportación mundial se ajustaron en más de 2 millones de toneladas para el año que viene, y el stock final mundial aumentó 2,6 millones de toneladas. Veamos que la producción aumentó más que el consumo, entonces el stock final mundial de trigo también aumenta para la 2021, y esto genera una tendencia de precios lateral bajista. ¿Por qué lateral bajista y no bajista? Y porque tampoco es tanto el ajuste, y el consumo sí se mantiene bastante estable. Ahí vamos a ver cómo la producción, si bien aumenta para esta campaña de 764 a 770 millones de toneladas, el consumo también aumenta de 748 a 751, y la relación stock-consumo, y acá viene la fuerza lateral bajista de la que hablamos, pasa de 40% en la 19-20 a 43% en la 2021. ¿Sí? Quiere decir que más del 40% del trigo que se necesita consumir va a estar en stock en el mundo para el año siguiente en caso que fallara alguna cosecha en el mundo de trigo. Ahora bien, volvemos al comentario que hicimos más temprano. Si sacáramos a China de esta ecuación, realmente la relación stock-consumo de trigo pasaría más o menos al 20%, tal vez un poco menos, no recuerdo el número exacto, pero pasaría a una relación mucho más baja, para nada sería este 43%, ¿por qué? El 40% del stock final mundial de trigo está en China. ¿Sí? O sea, casi la mitad del stock de trigo está en China. ¿China vende trigo al mundo? No. Entonces, por eso cuando hay un pequeño ajuste productivo en alguno de los importantes exportadores del mundo, llámese Australia, Canadá, Unión Europea o los países de la zona del Mar Negro o Argentina, el precio de trigo internacional sube, porque son los que tienen trigo para exportar, no así China. Así que este stock es un poquito mentiroso porque está teniendo en cuenta un gran stock que no está disponible para el resto del mundo. Veamos los precios locales. Tenemos una pizarra que se mantuvo por encima de $170 prácticamente todo el año, ¿sí? Estamos teniendo valores hoy de $190 más o menos la pizarra, con algunos picos en $214 que se dieron en algún momento. Muy pocos lo pudieron aprovechar porque creo que ya hacia julio prácticamente ya el productor común no tenía demasiado saldo de trigo para comercializar. Pero en sí hemos tenido valores por encima de $180 prácticamente todo el año. ¿Qué pasa con el trigo enero, que es el que viene ahora en la cosecha que está pronta a llegar, y que estamos con un trigo bastante estresado por falta de lluvias? Bueno, veamos que en los últimos 3 meses aumentó un 16% el precio, el trigo enero 2021, y esto significa $26,5 más. De 160 a 164 se fue a $190, y esto hace que nosotros tengamos un valor de la nueva cosecha ajustado bastante a la suba. ¿Qué hacemos con el 76% de la futura cosecha sin comercializar? Y acá es interesante en este comentario que tengamos en cuenta cómo está el trigo tranquera adentro. ¿Cuánto trigo tengo con precio? ¿Cuánto trigo tengo comprometido para entregar? Y qué expectativas tengo de rendimiento. Así que si alguien quiere compartir lo que le pasa particularmente con el trigo de la actual campaña, va a ser bienvenido para poder ver un poco este panorama con estas uvas de las últimas semanas. Los escucho. No sé si hay alguien de Montes de Oca que quiera compartir, alguien de Las Rosas que tenga algo de trigo que quiera comentar.
o si hay alguien de Buenos Aires también que tenga trigo en muchas mejores condiciones ambientales que nosotros y también quiera comentar qué pasa con su trigo. Los escucho, ¿eh? No se me duerman, no se me duerman. Acá tenemos los precios del trigo futuro, ¿sí? Estos son los del viernes pasado, así que están un poquito más hacia arriba, pero fíjense cómo está tan pareja la línea desde diciembre hasta julio, con valores que no cambian demasiado en dólares por tonelada, todo en torno a 190 dólares. Tenemos gente que activó el micrófono, no sé si quieren decir algo. Sí, en mi opinión, yo tengo un costo de producción de aproximadamente 160, 165 dólares. Entonces, 190 dólares enero con un cultivo que no está sufriendo como están sufriendo los de las zonas de ustedes, por lo menos no está sufriendo tanto. 190 dólares ya voy asegurando al menos una parte del precio, vendiendo futuro, siempre con la misma modalidad, que es el put sintético, vender futuro y asegurarme por alguna rally en la suba. Bien. ¿Qué porcentaje más o menos de la nueva cosecha tendrías cubierto con precio? La mitad, 50%. Bien, 50%. Bárbaro, bárbaro. Vamos a decir que mucha gente no cubrió precio por temor a la cosecha, por eso es que los volúmenes con precios son inferiores a los del año pasado a la misma fecha, ¿sí? Pero buenísimo, muy, muy útil el comentario. Alguien que tenga trigo complicado de rendimiento y haya hecho algo a futuro o nada por temor, ¿qué opina de estas uvas? Hola. Hola. En el caso nuestro, tengo vendido algo ya. Arranqué temprano a 170, pero y hice algo de cebada. Nosotros tenemos trigo y tenemos cebada. Bien. Así que estuve calzando más precios de cebada porque como me pagan 10 dólares más que el trigo, fui aprovechando la suba con 10 dólares más. Asimismo, no sabemos qué rinde vamos a tener. No están feas, pero creo que no van a pasar de 40 quintales este año, o 35. Bien. Las veo muy raras, faltan mucho macollo. La helada, las últimas heladas hace 20 días atrás le pegó una viaba bárbara a las cebadas. ¿Y qué porcentaje, así que bueno, teniendo en cuenta 35 quintales, qué porcentaje más o menos está con precio hasta ahora? Un 30%. Un 30%. Bien, bien. 30% que debo andar en 185 dólares, una cosa así. Bien. Bárbaro, bárbaro. Y la semana pasada aproveché para hacer unos put de 175 dólares con 2,70, algo así. Bien. De enero. Así que bueno, qué sé yo, por ahí si pego una bajada, le tengo desconfianza que en enero algo baje, o en plena cosecha, por ahí intentar agarrar algún dólar más como para formar el precio ahí. Bien, bien. La cebada, el problema que tenemos es que tenemos que venderla antes del 1 de marzo, porque después deja de correr los 10 dólares sobre el trigo en el precio. Claro, la bonificación. Claro. Así que, bueno, por eso también nos apuramos a vender más cebada y menos trigo. Yo a trigo le haría puts como para que si por algún problema bajan los precios no se nos caigan tanto, pero el que no vendió estaría bueno empezar a vender a 190, no sé. Bien, fíjate, esto es interesante, Aníbal, para que revisemos esto. El año pasado, fíjense en la curva de precios Pizarra Rosario de los últimos 12 meses. No, perdón, desde diciembre está esto, así que no son los últimos 12 meses.
Fíjense que en plena cosecha de trigo tuvimos pisos de 165, pisos que enseguida en enero ya empezaron a subir. Por esto es tan importante a veces, cuando uno tiene estas oportunidades de precio, cubrir, porque hay muchas personas que apenas cosechan, necesitan entregar y vender el trigo. Cuando eso pasa, te puedes llegar a perder $30 de diferencia por 1 o 2 semanas, como ocurrió el año pasado, para quienes tuvieron que inmediatamente después de la cosecha vender. Así que interesante esto que está comentando Aníbal para decir, cubramos un poco, ¿y qué porcentaje con entrega? Hasta un 30% se podría cubrir, porque ya que no te produzca 30% es que tuviste un lío más que interesante, que ya a esta altura lo podemos ver a campo, ¿no? Pero después se puede seguir cubriendo sin compromiso de entregas con opciones, que ahora en un ratito las vamos a ver más en profundidad. No sé si hay algún otro comentario respecto a trigo, y si no, avanzamos. ¿Avanzamos? Bien. Vamos entonces a las herramientas de gestión comercial. Lo estuvimos hablando durante toda la charla, vemos estas uvas importantes en soja, en trigo, en maíz, que son todas de un gran porcentaje, un salto de precios interesante para tener en cuenta. Vamos a repasar conceptos, y para aquellos que nos están escuchando y por ahí no están tan familiarizados con los términos. Los futuros. Con los futuros, precios futuros, yo cubro un valor a cobrar cuando vendo o a pagar si compro, ¿sí? Obviamente que los futuros se pueden vender mercadería futuro o comprar mercadería futuro, ¿sí? Y con esto yo le pongo un límite al precio para cobrar el dinero si lo estoy vendiendo o para pagar el precio si lo estoy comprando. ¿Qué pasó con alguien que hace 2 meses atrás vendió futuro de soja, por ejemplo, ¿no? Futuro de soja a noviembre. Bueno, se aseguró un precio en torno a $240, 240 y algo de dólares a noviembre, por ejemplo, y hoy está en torno a 260 y algo, 270 dólares. O sea que aquel que cubrió futuro atrás, hoy va a perderse de cobrar estas uvas que estuvimos viendo en estos días. ¿Qué pasa con aquel que compró mercadería futura? ¿Sí? 2 meses atrás. Bueno, el que compró va a evitar de pagar estas uvas que estamos viendo. Así que bien, los futuros es cuando uno cubre un valor a cobrar o a pagar en el futuro. Es un valor único en el cual uno compromete de alguna manera mercadería o no, porque los futuros en el mercado a término no comprometen mercadería, pero sí comprometen precio. Entonces es un precio que cubro a la compra o a la venta. ¿Qué son las opciones de futuros? Las opciones justamente me dan opción. Cubrir un piso de venta, quiere decir a través de un put, o sea, cubro un mínimo precio al que voy a vender la mercadería, o un techo de compra, ¿sí? Que se llaman call, a cambio de un costo de una prima, ¿sí? Esto a grandes rasgos, el criterio o la definición, digamos, de opciones. La opción me da una opción de tener un precio mínimo y captar subas, todas las subas que hayan por encima de ese precio mínimo. La opción de compra me da una opción de tener un precio máximo, pero al mismo tiempo aprovechar precios mínimos si el mercado cambiara y fuera abajo, ¿sí? Todo a cambio del costo de una prima. Vamos a repasar los costos de estas operaciones. En general, los contratos en el mercado a término de Buenos Aires son de 100 toneladas. Siempre les recuerdo a aquellos que normalmente vienen a los talleres que tenemos los famosos contratos mini. Son contratos de 10 toneladas que también se pueden operar en el mercado a término de Buenos Aires con los mismos valores de futuros que los contratos de 100 toneladas. Así que estos contratos en general, los que más se operan, por supuesto, son los de 100 toneladas. La comisión por contrato es en general de 0,25%, depende del corredor, pero en general está bastante normalizado en 0,25% del costo total del contrato. Tiene una tasa de registro de $4 y se pide un margen de garantía, que es la cantidad de dinero que me va a quedar reservada, que es el costo financiero del futuro, en caso de que cambie la tendencia. Por ejemplo, alguien que vendió soja hace 2 meses atrás, en torno a $240 a noviembre, le van a cobrar esta diferencia de precio de ahora, de ese margen de garantía que
el depósito. En el caso de soja te piden $12 por tonelada, y en el caso de maíz y trigo $10 por tonelada. Cuando se acaba el margen de garantía, porque en este caso, por ejemplo, subió hasta más de $20, te piden que sigas depositando dinero para compensar esta diferencia de precio, porque la soja que yo vendía a futuro, alguien la compró, y esa persona que la compró, por ejemplo, en $240. Rápido lo hago esto porque es algo que ahora lo vamos a practicar, así que es un repaso nada más. ¿Qué pasa con las opciones de futuros? Generalmente los contratos de opciones también son de 100 toneladas. La comisión del contrato de opción es de 0,125%, o sea, la mitad de la comisión que se cobra a un futuro. También tiene una tasa de registro de $4 por contrato, y la prima que depende del precio que nosotros vayamos a asegurar, de X dólares por tonelada. ¿Cómo se comportan las opciones? Bueno, ahora voy a venir y voy a tratar de apurarme porque nos queda bastante y todavía ya avanzamos en el horario. Esta evolución que vamos a ver, nos vamos a enfocar en soja noviembre 2020, ¿sí? Vamos a ver qué pasó desde marzo hasta hoy con la soja noviembre 2020. Este es el precio futuro. Vemos que el precio futuro viajó desde mínimos de $220 hasta los actuales más de $270, ¿sí? Esta es la soja noviembre. Veamos en el mercado a término qué pasó con el put que me aseguraba en noviembre $244, ¿sí? Había un put que me aseguraba $244 para vender soja noviembre. Yo, por ejemplo, en agosto podría haber hecho un put para que me paguen un mínimo de $244, y el precio de ese put en agosto llegó a estar en $5, ¿sí? ¿Qué pasa? Con este put, yo lo que hago es asegurarme un mínimo, pero la posibilidad de captar suba, o sea, de más de $244, yo no lo uso el put y me quedo solamente con esa prima. Esa línea naranjita que ustedes ven ahí es el costo de la prima de este put. Fíjense que se fue de $5 hasta ayer el precio que tenía ese put era de $0,1, o sea, 10 centavos de dólares era lo que valía ayer. ¿Por qué? Bueno, definitivamente porque prácticamente este put se hace que nadie lo va a ejercer, porque poco probable que en noviembre la soja baje por debajo de $244, ¿sí? Pero bueno, es un put que está ahí, que nos pone un piso en $244, y fíjense cómo la prima fue bajando a medida que el precio subía. Vamos a otro put, el de $248. También este put bajó de más o menos 5 o 6 dólares en agosto a $0,1 también en el día de ayer, ¿sí? Este put también valía $0,1 de prima. ¿Por qué puse estos dos puts? Porque no se estuvieron haciendo muchos puts de soja noviembre. No es grande el volumen de soja noviembre que teníamos para hacer hace más de 2 semanas atrás. Eran estos dos, los de 244 y 248 dólares, los pisos que más se protegían y que más volumen de operaciones tenían, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a los call. Hace un rato ustedes escucharon que uno de ustedes comentaba algo de un sintético. El famoso sintético es un put, o sea, es como tener una opción put, pero armada por mí, en la cual yo lo que hago es vender a futuro, poner un precio a futuro, pero al mismo tiempo me compro una opción de compra, que es un call. Entonces, comprándome un call, yo me compro el derecho a comprar nuevamente la mercadería que vendí. Es una forma de decir, ¿sí? Como que tengo derecho a comprar nuevamente esa mercadería y venderla a mayor precio si el precio se fuera a la suba. Vamos a ver qué pasó con los call. Fíjense, miren la diferencia de recorrido del call de soja noviembre a $248, ¿sí? Fíjense que tuvimos cotizaciones desde marzo de este año, o sea que definitivamente hubo más volumen de call y había más oportunidad de hacer put sintético que un put verdadero, ¿sí? Fíjense cómo la prima de este call, a 200, que me da derecho a en noviembre comprar soja en $248, se fue de $5 más o menos a mediados de agosto, a $13 a fin de agosto, principios de septiembre, y ayer este call tenía una prima de $27.
Si alguien tiene una calculadora cerquita y suma los 248 más 27 de prima, nos da $275, sabiendo que más o menos está empalmado con el futuro noviembre que teníamos ayer en 274, $275, ¿sí? Este call me da derecho a recomprar mercadería. ¿Qué pasa? El que compró un call a $13 hace 2 semanas atrás, hoy podría estar haciendo dos cosas. O quedarse con este call y tener el derecho a recomprar la mercadería en noviembre en $248, o vender ese call a $27 de prima y quedarse con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 27 menos 13, ¿sí? 27 menos 13, $14 de ganancia. Me quedo con esos $14 con la diferencia de que yo, el precio al que vendí la mercadería ya está, me queda y no voy a poder recomprar la mercadería a 248. Así que esto ya es una decisión que cada uno de los que toma estas operaciones tendrá que tomar, ¿sí? Terminamos con el call a $252. Fijémonos que el call de $252 a noviembre estaba un poquito por debajo la prima al call de 248, por supuesto, porque era un precio más alto, pero también subió de precio de $9 a $20, ¿sí? También tiene un recorrido alcista que es el que me da el derecho a comprar mercadería soja noviembre a $252. ¿Se entiende este comportamiento de las opciones? Fíjense como cuando sube el precio futuro y automáticamente los call, que son los que me dan derecho a comprar mercadería a un precio máximo, las primas suben, y cuando sube el precio, las primas de los put bajan. O sea, este es el comportamiento natural de las opciones en el cual van acompañando el mercado cuando va, en este caso, al alza. Lo contrario ocurriría si fuera a la baja. El precio de los call, las primas de los call bajarían, y las primas de los puts subirían. Si hay alguna duda de estas opciones, es el momento de preguntarla porque ahora vamos a usar las opciones. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos disponibles para responder. Bien, vamos a trabajar con las opciones. Pero antes de ver esto, yo lo que quiero es que nos fijemos dónde lo vemos, ¿sí? Así que voy a salir un poquito de la presentación y me voy a ir hacia, vos Juan Manuel decime si se ve bien, porque lo que me quiero es ir a la página de MathBarRofex, que es la que a nosotros nos está mostrando qué es lo que ocurre. Nosotros cuando entramos a la página de MathBarRofex, tenemos algo que se llama visor de precios. Cuando entramos al visor de precios, lo que hacemos es, ahora lo que pasa es que no me lo permite ver. En este momento no me lo permite ver. Tiene que ver posiblemente con algo que con la presentación no se puede ver. Bueno, no lo vamos a poder ver. Bueno, les sugiero a todos que practiquen, que se metan a la página de MathBarRofex y que busquen, aquí arriba, en la página del visor de precios, tenemos futuros financieros, opciones financieras, que es todo lo que tiene que ver con el dólar futuro, futuros agropecuarios y opciones agropecuarias. En opciones agropecuarias ahora no me lo permite ver, pero tenemos los call y los put, ¿sí? Y me da los precios de ejercicio de los distintos meses y las posibilidades de hacer opciones con los precios. Bien. Habíamos hablado de la soja 19-20, hablamos de las uvas que tuvimos, y vamos a ver un poco qué posibilidades tenemos para eso. Habíamos hablado de que podemos ponerle precio futuro a noviembre directamente, y la dejamos vendida la soja en 275, 273 dólares, que es lo que me ofrecen a noviembre, o bien enero, también un valor por encima de 270 dólares. ¿Qué pasa si yo, con el saldo de soja que tengo, quiero quedar abierto a la suba? Tenemos la compra de put, noviembre, en donde teníamos un put noviembre de 260 dólares, pongo un piso de 260 dólares, pagando una prima de 1,6 dólares. Nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿por qué voy a poner un piso de 260 si yo puedo vender noviembre a 270 o 275? Bueno, nadie me dice que en noviembre no voy a tener una soja a 280 dólares o más. Entonces, por las dudas que algo ocurra,
y que la presión de precios se vaya al alza, una posibilidad es ponerle precio con opciones y quedar abierto a suba, ¿sí? ¿Se entiende entonces la funcionalidad del put y la diferencia con el futuro, ¿sí? Si ahora la soja noviembre en vez de 260 se va a 250, yo tengo la opción comprada que me da derecho a ponerle 260. ¿Qué habré perdido? Habré perdido esta suba de 270 y algo, ¿sí? Pero tampoco me quedó tan mal de precio y me quedó abierto al alza. Así que es un poco el costo de poner piso de precio, ¿sí? ¿Se entiende esto de soja noviembre? Vamos a ver qué pasa con el put enero. También tenemos un put de enero a $257 con una prima de $3,5. Fíjense que el put es más bajo el piso, o sea, de 260 nos vamos a 257, y la prima es más alta. La diferencia entre noviembre y enero son 2 meses, justamente. Entonces, con esos 2 meses por delante, plena cosecha en Estados Unidos, mejor dicho, ya terminando, ya tenemos disponible la soja de Estados Unidos, pues ya está terminada la cosecha, y acá pasando el periodo crítico. Este 257 se puede transformar en mucho más o en menos. Y como hay más tiempo, y encima en Argentina tenemos un condimento devaluatorio, es importante que yo voy a poner un piso un poco alto, un costo de prima de 3,5, y voy a recordar que el costo de prima se paga en el momento en el que uno toma la decisión de hacer la opción. O sea que este $3,5 para el put de enero lo pago al tipo de cambio de hoy, tipo de cambio oficial de hoy, ¿sí? Y me aseguro un 257 al tipo de cambio de enero. Así que no están mal estas opciones, tampoco está mal poner un precio futuro y cerrarlo enero, en caso de que el precio definitivamente es muy bueno y ya me serviría. Y digo, bueno, renuncio a más subas. Si la soja se va a 280 o 290 no me interesa, ya me quedo atado a $275, por ejemplo, enero 2021, ¿sí? Pero tenemos las opciones, vender a futuro o poner un piso más alto de lo que hubiera puesto hace 2 o 3 semanas atrás, con un costo de prima relativamente barato. Acá tenemos el noviembre en 273 y la posibilidad de comprar un call. Acá tenemos el futuro sintético, ¿sí? Puedo hacer noviembre a 273, vender y comprar un call a 272 pagando una prima de 6,5. ¿Qué quiere decir? Llega noviembre y la soja vale 280, 290, yo salgo con el call, compro a 272 y capto las uvas por encima de ese precio, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda en esto, que tiene que ver con el saldo de soja 19-20 y con las opciones, es el momento de preguntar, porque esta parte de la presentación es justamente para conversarla entre todos. Son un poco, hay sumas y restas de por medio, se puede tornar un poco confuso el tema de las opciones, pero justamente las opciones son las que me dan opción. Una cosa es vender noviembre a 273, otra cosa es hacer un put a noviembre en 260, y otra cosa es comprar un call a 272. ¿Sí? Son cosas diferentes. El put me da opción con un piso, la venta me da un precio cerrado, y la compra del call la posibilidad de recomprar la mercadería y aprovechar subas. Este comentario estaba ayer en un artículo que leí de estrategias para utilizar con la mercadería que nos quedaba, y decía en este artículo de Andrés Gossende, creo que es Gossende, pero no me acuerdo muy bien el apellido, si mantener el activo es un problema, o sea, si mantener hoy la soja es un problema, y yo no puedo esperar a noviembre para entregarla, ni tampoco enero, y también hoy no necesito venderla porque voy a usar otro producto para poder cumplir con pagos, compras y demás, una posibilidad es entregar mercadería a fijar desde abril del año que viene con un plus de $20. Si nosotros nos fijamos, el precio actual de la soja y el de la cosecha del año que viene tienen una diferencia de más o menos $20, ¿sí? 250 versus 270, más o menos
son 20 dólares de diferencia de la cosecha actual de la cosecha que viene. Entonces yo, la mercadería la podría entregar a fijar poniéndole que yo voy a cobrar 20 dólares más del precio que me den desde abril del año que viene en adelante, empalmando una cosecha con la otra y conservando la diferencia de ese pase de precios. Y esa es una posibilidad de trabajar sin usar los mercados a término, usando los mercados del físico y poniendo esta condición, ¿sí? No es lo más recomendable, en sí es una posibilidad, pero yo prefiero que empecemos a utilizar las opciones y a manejar nosotros los pisos de precios y la diferencia. ¿Alguna consulta en este tema, Juan? Juan Manuel. Ah, bueno. Ahí está, estaba silenciado. Por lo menos ninguna. Bien, bien, perfecto. Avanzamos entonces. Vamos a la cosecha que viene. Vamos a la evolución de las opciones de la soja mayo 2021. Tenemos acá, desde mayo de 2020, cómo avanzó el precio, que tenemos pisos en torno a 215 dólares, y los actuales casi 245 dólares de la cosecha del año que viene. Esto que vemos acá es un put que teníamos a partir ya de agosto, con un piso de 230 dólares. Fijémonos que este put venía con precios en torno a primas de 8 dólares, que en definitiva me aseguraba un precio de 220, 222 dólares, y este put de 230 fue bajando hasta un valor que hoy está en 4,8 dólares. O sea que yo puedo hacer un put a 230 pagando una prima menor a 5 dólares. ¿Sí? Quiere decir que me queda un piso en 225, en realidad es 230, pagando estos 5 dólares de prima. ¿Sí? Vemos cómo el crecimiento de la soja mayo hizo que el valor de la prima bajara, pero no fueron tan profundas las bajas de las primas como las que vimos de noviembre. ¿Y esto por qué? Por el valor tiempo. Porque de acá a mayo del año que viene queda mucho más tiempo que noviembre, y entonces las primas se sostienen en precios más altos por el hecho de que hay mucho tiempo de por medio y el riesgo es mayor. Acá tenemos el put de 234 dólares, que me asegura a mayo del año que viene 234 dólares, y tenemos cómo la prima bajó de valores en torno a 8 dólares a 6 dólares. ¿Sí? Y estamos hablando de un piso de 234 dólares. ¿Sí? ¿Estos puts son interesantes o no? Bueno, depende del precio mínimo que tenemos para asegurar. Hace un rato, uno de los comentarios que nos hacían tenía que ver con el costo de producción. Ahora enseguida vamos a hablar de eso, y vamos a ver cómo conocer nuestros costos totales nos permite poner un piso de precio. Si yo tengo un costo por encima de 230 dólares, hacer un put a 230 no me tendría que servir demasiado. Nuevamente vemos que la diferencia con los call es muy grande. Veamos, el call a 238 dólares cotiza desde mayo de este año, ¿sí? Y tuvimos muchas más posibilidades, tal vez, de hacer una venta futura de soja mayo y una compra de call para recomprar mercadería en caso de que hubiesen subas, ¿sí? Acá vemos cómo las primas pasaron de 12 dólares a 15 dólares con las actuales subas, ¿sí? O sea que hoy, que tenemos una soja de 245 dólares, hacer un call de 238 me cuesta 15 dólares de prima, ¿sí? Esta opción, que es la llamada futuro sintético, ¿por qué se las pongo a pesar de parecer muy entreverada? Porque fíjense que tenemos más chances de hacer puts sintéticos que de hacer puts reales. O sea, con el tiempo tenemos más oportunidad de encontrar negocios con los call que con los puts. Por eso es que me pareció interesante mostrarles el recorrido de cotización de estas opciones. Terminemos con el call a 250 dólares de la soja del año que viene. Fíjense que este call se mantiene bastante alto también, está en torno a 8,5 dólares de prima, y el precio de compra de mercadería
recordemos 250 no es para vender, es para comprar a mayo del año que viene, es bastante alto, ¿sí? Así que este call no ha cambiado mucho con las subas actuales porque es un call ya que me asegura un precio bastante alto en función del precio de hoy, de la soja mayo del año que viene, ¿sí? Esto es para la cosecha del año que viene. Veamos lo que pudimos haber hecho con los put y los precios que aseguramos, que son del put más ejercido es de 230 a 234 dólares, y son precios que me dejan un piso por debajo de 230 cuando descuento el costo de la prima. Sin embargo, el call, uno de los call más ejercidos, también más operados, no ejercidos, porque todavía no está ejercido, es el call 238. Este me ha dado oportunidad de hacer ventas y de captar subas por encima de este valor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Una de ellas, acá tenemos, es comprar put mayo, ¿sí? Definiendo un máximo. El put, uno de los que teníamos, era de 226 dólares a 3,6 dólares por tonelada. ¿Es bueno este put o no? Fijémonos que el mínimo está en 226 dólares, o sea, está por acá abajo. Me pierdo, haciendo este piso a 3 dólares, me pierdo gran parte de la suba que estoy teniendo en este momento. Digamos, el piso es muy abajo y estoy pagando una prima de más de 3 dólares. La verdad es que si hoy me pongo a pensar qué hacer, el put no es la mejor opción que podría estar operando y debería estar buscando más bien puts sintéticos, o bien asegurar parte de la futura cosecha con futuros por encima de 240 dólares. Algo para comentar en cuanto a soja del año que viene, es el momento de hacerlo, si no, pasamos a maíz. Así que alguna duda que haya en cuanto a soja, les voy a dejar el gráfico ahí a la vista para que arriba del gráfico pregunten o se saquen dudas. Decime, Juan Manuel, si hay alguno por allí que quiera, o bien compartir algo que haya hecho con la soja que viene, o bien hacer alguna pregunta en cuanto a estas opciones que estamos comentando. A ver. Nada, nada, pasamos, ¿eh? Bueno, pasamos. Veamos maíz. Tenemos maíz 19.20. Esto también lo estuvimos revisando recién con las operaciones que se pudieron haber hecho hasta ayer. Hoy vamos a tener otro mercado y las opciones siguen evolucionando. El put diciembre de maíz, y que veníamos hablando de que queda poco saldo de maíz para vender, tenemos un put que me asegura un precio mínimo a vender en 158 dólares a una prima de 3 dólares. Por ahí, hoy tenemos un maíz de diciembre en torno a más de 160 dólares, pero hacer un put de 158 me deja abierto a subas y me asegura un piso dentro de todo bastante elevado. Así que es una de las posibilidades que hay para el maíz, el saldo de maíz 19.20. Otra posibilidad es ver cómo están los call, solamente que ayer se pusieron muy caros, por eso no puse ningún ejemplo. A veces cuando las subas son importantes, los call se ponen muy caros y no conviene hacer esa operación, sino más bien asegurar un piso con menos costo de prima. Vamos al maíz 2021. Una posibilidad es comprar put abril, ¿sí? Dejamos definidos precios de la futura cosecha en 141 dólares, pagando 3,9 dólares de prima. Esto me deja un valor por encima de 130 dólares para el maíz del año que viene, aunque hoy lo tenemos en más o menos 150 dólares el maíz abril, me deja un piso bastante alto y la posibilidad de captar cualquier suba por encima de ese valor. 3,9 dólares por todos los meses que tenemos por delante hasta abril, no parece ser demasiado, y al tipo de cambio de hoy se hace bastante conveniente asegurar un piso alto con estos costos de prima. Pero veamos el julio. Call de 152 dólares pagando primas de 5 dólares. ¿Por qué puse call? Porque los put prácticamente no había nada a julio del año que viene.
Entonces, en cuanto a julio del año que viene, era mejor, en este caso, tengo más posibilidades de vender futuro julio en más o menos $140 y pagar un call a menos de $5 con el derecho a comprar maíz a $152, como lo estamos viendo, y captar subas por encima de ese valor. ¿Qué pasa con julio? $140 y un poquito más es un valor interesante. Lo dijimos hace un rato, si se me concentra mucha mercadería para julio porque dejamos de tener maíz temprano, o sea, porque baja el volumen de maíz temprano y se me va más a tardío, bueno, tengo acá la posibilidad de captar, de asegurarme un piso más bien más alto y... Mari, sí. se te está escuchando medio mal, creo. No sé si tenés un problema en el micrófono. Ah, no sé. ¿Me escuchás? Se escucha muy bajo. ¿Muy bajito? A ver. No, tengo los micrófonos a tope. No sé qué puede ser. No, Se está recién escuchando. apreté algo. Sí. A ver, Se está escuchando como alejado. Vos sabés que recién apreté algo arriba que no me di cuenta y puede ser que sea eso. Así que no sé. Qué macana. Espérate que voy a salir de la presentación y voy a volver a entrar. A ver si se corrige. Bueno, ahora no me deja salir de la presentación. Ahí Ahí se creo que escucha un está, poco. ¿ves? Ahí está. Ahí se escucha un poco mejor. Ahí está. Sí, tiene que ver con la imagen. Recién no veía las pantallitas y entonces se escucha bien. Y cuando sí veo las pantallitas, bueno, ya me entiendo. Listo, ¿mejor entonces? Un poco mejor, sí. Bueno, estamos. Entonces, con el maíz julio, prestar atención con las uvas que estuvimos viendo estos días, porque podemos llegar a tener un julio bastante apretado de mercadería y entonces con precios por debajo de $140 como lo vimos todo este año, ¿no? Así que tener eso en cuenta para la cosecha del año que viene. Vamos a trigo. En trigo, ¿sí? Un poco lo que habíamos dicho, lo que pasa es que yo acá estoy teniendo los futuros de trigo del año que viene, de diciembre a julio del año que viene, están en torno a, no me va a salir, no, yo les quería mostrar la pantalla, pero se ve que no lo permite, no, lo vamos a descartar. Bueno, para trigo del año que viene, vamos a volver a esta presentación, y vamos a trabajar entonces sobre esta presentación, viendo que tenemos valores por encima de $190 desde enero en adelante, ¿sí? Digo de encima de 190 porque esto es del viernes y ya el cierre de ayer me dio más de $190. Lo que hablábamos hace un rato con Aníbal y otro de ustedes que creo que tiene campo en la zona de Buenos Aires o La Pampa, de que $190 es un valor muy interesante para cubrir. Y bien, también lo que podríamos hacer con el corto tiempo que nos queda es hacer alguna opción call a la suba, que no la podemos ver en pantalla porque pensé que íbamos a tener las opciones, pero la página no está funcionando bien. Revisen en la página más Barrofex las opciones de trigo, porque aquellos que tengan trigo con menor volumen, con una cuestión de seca, también les conviene cubrir con opciones buenos precios y al mismo tiempo no comprometer entrega de mercadería, ¿sí? Entonces es un poco lo que voy a comentarles en cuanto a esto. Ahora bien, vamos a pasar a la última parte de la presentación. En esta parte de la presentación, que tiene que ver con gestión, vamos a hablar de la gestión de los costos de estructura. Con varios de ustedes estuve conversando el mes pasado y bueno, y estos últimos días con todo esto que tiene que ver con costos de estructura. Vamos a repasar un poco de qué se trata. Vamos a repasar conceptos. Decimos que nosotros tenemos el ingreso bruto de nuestras producciones, en este caso agrícolas, que tienen que ver con el rendimiento que obtenemos y el precio de venta. De acá
de ese ingreso bruto me tiene que dar para pagar los costos directos, los costos indirectos, y me tiene que quedar algo para un margen neto, que es la ganancia que yo estaría teniendo. En esta parte del taller les voy a pedir una activa participación y les voy a pedir que me cuenten de qué se tratan los costos directos. A ver, ¿quién quiere? Sobre todo los que han hecho los cursos de principio de año, que ya eso lo tendrían que tener bastante claro. Así que, alguien que quiera repasar de qué se tratan los costos directos de la producción agrícola. Habilitamos micrófono para que el que quiera comentar lo pueda hacer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de costos directos? Vamos, que si no me canso mucho de hablar yo nomás, así que los quiero escuchar un poco a ustedes. A ver. Sí, Juan, me voy a animar a hablar. Sí, Vanessa. Bueno, los costos directos estarían relacionados, por ejemplo, en el trigo, en la semilla del trigo, a los insumos, al fertilizante, a la siembra, a la cosecha. Esos serían los costos directos. Perfecto, perfecto. ¿Tu nombre me dijiste? Vanessa. Vanessa, Vanessa. Muy bien, Vanessa. Gracias. Lo que dijo Vanessa, miren, lo tenemos en pantalla, tenemos los costos directos relacionados con los insumos, ¿sí? Y con el costo de comercialización y cosecha. Vanessa, te pido una cosa más. De estos costos directos, ¿cuáles son fijos y cuáles son variables? ¿Cuál es un costo fijo que no se mueve y cuál es un costo que varía con el rendimiento? Claro, bueno, por ejemplo, la cosecha es un costo variable porque si a mayor rinde, la cosecha va a ser mayor el valor por hectárea. Perfecto. Igual la comercialización, ¿verdad? Claro, eso mismo. Sin embargo, la semilla o los fertilizantes... Claro, ya lo tenés definido y ya lo tenés ahí. Perfecto. Entonces, de los directos, muchísimas gracias, Vanessa. De los costos directos, entonces, tenemos aquellos fijos, que son el costo de producción, el costo de implantación o sementera que le decimos, que eso va definido con la tecnología. Y los costos variables, comercialización y cosecha, que van a variar en función del rendimiento que yo tenga y los precios, por supuesto. ¿Sí? Ahora bien, el costo indirecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de costo indirecto? Ven que yo puse una cajita ahí. A ver quién se anima a comentar de qué se tratan los costos indirectos. Lo que te voy a decir, Juan, es que si nadie habilita el micrófono, vos agarrás, le habilitás el micrófono a cualquiera al azar y le decís, tenés que hablar. Hacemos así, eso. Tipo maestra, ¿viste? Tipo profesor de escuela. Vamos con los costos indirectos, a ver quién se anima. Ya hubo una valiente ahí, Vanessa nos comentó los costos directos. A ver quién comenta los costos indirectos. A ver, vamos. A la 1, a las 2, y si no, marcamos a dedo, ¿eh? Si no se animan a hablarlo, pueden escribirlo, yo lo digo también, no hay problema. También. Si está Iván o algún... Marcos Arigoni dice todos los de estructura. Bien. Marcos Arigoni dice todos los de estructura. Marianela, yo lo que te podría decir es los que menos tenemos claro y los que más tendríamos que tener claro. Son todos los gastos de estructura que a veces da un poco, es más difícil calcularlo y hay que ser más prolijo con la información, pero juegan un partido importante. Más cuando la empresa es mixta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo andas, Armando? Comentanos un ejemplo de costo de estructura. A ver, ¿qué metés dentro del costo de estructura? Esto lo vamos a trabajar ahora bien en profundidad, pero comentanos 2 o 3 que considerás. Y bueno, camionetas, gastos de oficina, teléfonos, las reparaciones de la estructura del campo, de la casa del personal. Bueno, va todo ahí. Los gastos, digamos, nosotros yo me asigno un sueldo en la gerencia que es tiempo muerto, que le estoy dedicando a la empresa, pues yo también tengo algunas otras actividades, así que cada empresa paga un gerenciamiento, eso también va como gasto fijo. Nosotros tenemos campo y tenemos agricultura, entonces bueno, todos pagan un gerenciamiento y eso también va a gasto fijo.
Bueno, la Buenísimo. luz, los gastos fijos de la parte impositiva de campos. Bien. Bueno, va todo a gastos fijos. Buenísimo. Perfecto, Armando. Otro muy bien 10 para vos. Bien. Y ahí nos queda, si nosotros descontamos los costos directos y los indirectos, vamos a suponer que el ingreso bruto me permite pagar ambos y todavía me quede dinero. Bueno, eso es el margen neto, que es la ganancia que yo estaría teniendo por la producción que tuve, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algo. ¿Este margen neto realmente existe? ¿Realmente está? Tiene que ver con lo que decía Armando primero, ¿no? Es en lo que más tendríamos que prestar atención, los costos de estructura, y a veces los subestimamos. Veamos algo. Si nosotros consideramos, y ahora lo que quiero es que ustedes piensen, lo que yo hice ahora es una cuenta al revés. O sea, arranqué desde otro lado la cuenta normal que hacemos. Suponiendo que el ingreso bruto es el 100% de los ingresos que yo tengo a la vuelta de la campaña, digamos, ¿no? Vamos a suponer que ya terminé de vender toda la soja 19-20. Yo ya puedo sacar el precio que obtuve y el rendimiento que tuve en esta campaña. Así que ya tengo el 100% del ingreso bruto en números, ¿sí? Los costos directos, vamos a suponer costos indirectos y margen neto, ¿sí? Los costos directos, vamos a suponer que yo parte de los costos directos los pagué, y vamos a hablar de los costos fijos, ¿sí? Como recién hablábamos con Vanessa. Los costos fijos que yo tengo, que son los costos de la cementera, los puedo pagar en diferentes momentos. Lo puedo pagar antes o después de la cosecha. Es más, lo puedo pagar antes de la siembra, durante lo que dura el ciclo productivo, según la financiación que yo utilice, ¿sí? Una cosa es pagar los costos de implantación, cuando la soja vale, por ejemplo, $230, y otra cosa es pagar con $260. ¿Y por qué es diferente? Fíjense, los costos de implantación, que son los de la cementera, representan un 30% del ingreso bruto si yo tengo en cuenta $230 por tonelada. Pero se me van a 26% cuando considero un valor de $260 la tonelada. ¿Qué quiere decir esto? Se diluye el costo directo cuando aumenta el precio de la cosecha, ¿no? Definitivamente, porque el costo fijo ya está cerrado en dólares, sin embargo, el precio al aumentar diluye parte de esos costos. Yo posiblemente pague la implantación en diferentes etapas según mi plan de pago, ¿no? Pero vamos a suponer que pague un poco con una soja 230 y pague otro poco con 260, y me queda una representación del impacto de los costos de implantación sobre el ingreso bruto del 28%. ¿Sí? Vamos a suponer que ya pagué todos los costos de implantación, labores, insumos y demás, en distintos precios, y el promedio me queda en 28% del ingreso bruto. Ahora bien, tenemos el costo de comercialización y cosecha. La comercialización y cosecha más o menos siempre es la misma. Vamos a suponer que es el 23% del ingreso bruto. Considere 9% del costo de cosecha y el resto de costo de comercialización, en los cuales está incluido el flete, con más o menos 120 kilómetros a puerto. Este es el impacto de comercialización y cosecha, en donde considero este 23%. Y el alquiler también es un costo directo, ¿sí? Porque es un costo que está directamente relacionado con la actividad que estoy haciendo, con la producción. Suponemos un alquiler que represente el 35% del ingreso bruto. Si vamos a lo que se usa normalmente, muchos de los convenios de alquiler son a quintales fijos, y normalmente los quintales fijos representan entre el 35 y el 40% del potencial productivo del campo. Así, un lote que tiene un rendimiento promedio de 40 quintales cobra 16 quintales de alquiler, y eso representa un 40% del potencial productivo de este campo. Yo puse 35 porque en verdad
para que realmente podamos tener un negocio un poquito más flexible, no debería llegar al 40% del potencial productivo. Tendría que ser un poco menos. Y acá venimos con las ofertas de alquileres. Hay alquileres que se hacen un poco fijos y un poco variables, entonces yo lo hago un poquito más flexible a inconvenientes climáticos que no me permita alcanzar altos potenciales de rendimiento. Vamos a suponer entonces un alquiler que representa el 35% del ingreso bruto. Ahora bien, en vez de irme a costos indirectos, me voy a ir a margen neto. Yo digo, el margen neto que yo quiero que me quede, o bien una representación de la rentabilidad, le voy a pedir un 10% del ingreso bruto. Si yo le pidiera un 10% del ingreso bruto, pregunto, ¿cuánto me queda para pagar costos de estructura o costos indirectos? A ver si alguien puede hacer la cuenta y me dice, si los costos directos representan 23, 28, 35% del ingreso bruto y yo le pido un margen neto del 10% del ingreso bruto, ¿cuánto me queda? ¿Qué porcentaje me queda del ingreso bruto para pagar costos de estructura? A ver si alguien hace la cuenta, si se entiende la consigna, ¿no? Si no se entiende, también me preguntan. A ver, calculadora en mano. El que responda primero se lleva un premio. Iván Rossetti dice 4%, Francisco Guigo 4%. Bien, perfecto. Se entendió entonces la consigna, ¿sí? Yo estoy sumando el porcentaje del ingreso bruto que se me va en implantación, comercialización, cosecha y alquiler, más lo que yo le pido, y el resto me quedaría como para decir, bueno, un 4%. Quiere decir que por cada $100 del ingreso bruto, si me queda un 4% para costos de estructura, no debería usar más de $4 para costos de estructura. Bien. Parece fácil, ¿no? Pero veamos esto. Así como lo ven, creo que es como lo vemos siempre cuando hablamos de costos de estructura, y es un poco lo que también Armando comentaba, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Y acá esta parte necesito que la hagamos entre todos, porque tiene que ver con no subestimar los costos de estructura y entender a qué nos referimos cuando hablamos de costos de estructura. ¿Qué estamos teniendo acá? A ver si podemos agrupar, vamos a ver si podemos agrupar por un lado servicios, por otro lado sueldos, por otro lado bienes. A ver qué tenemos acá y cómo lo podemos ir acomodando. ¿Quién se anima a acomodar esto conmigo? A ver. Los escucho. Esto es para hacerlo entre todos porque sabemos que los costos de estructura no son fáciles, así que vamos a hablar de los costos indirectos. A ver si realmente podemos darle ese pedacito del ingreso bruto que dijimos o que propuse yo ahí en la cuenta anterior. ¿Qué tenemos acá? A ver. Algo Armando había comentado de los costos. Vamos a ver qué ponemos con qué. Yo lo que te puedo decir, Marianela, que con el 4% no empezamos ni a conversar para los gastos fijos, ¿no? Normalmente andan mucho más cerca del 10 que del 4. Bien, 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 perfecto, perfecto. Acá tenemos entonces la movilidad, ¿sí? Contador, mantenimiento, capacitaciones, sueldos, bancos, impuestos, estructura, mantenimiento, ¿sí? El gasto de gerencia, como decía hace un rato Armando, ¿sí? Telefonía, bueno, internet, de todo tenemos acá. La verdad es que con 4% del ingreso bruto difícilmente lo podamos hacer. Ahora bien, ¿qué pasa encima si los precios bajan, si los costos suben o si los rendimientos se reducen?
¿Yo puedo dejar de pagar los costos directos? Pregunto, ¿puedo dejar de pagar los costos directos? A ver. Recordemos los costos directos, ¿no? Implantación. Los impositivos y me juego a una moratoria. Ya, por eso puse consecuencias, ¿no? ¿Quién dijo recién no se puede? Yo, Francisco. Hable, hable. Ah, Francisco. No se puede dejar de pagar, ¿eh? No. Si dejo de pagar, no funciona. Marcela Martínez y Marco Arigoni también dijeron que no. No se puede. Costos directos hay que pagarlos, sea alquiler, sea implantación, sea comercialización, cosecha, todo lo que es costo directo, sí o sí, porque si no, se me complica para la siguiente campaña. El campo que me alquilaban no me lo alquilan más, el que me vende los insumos no me lo vende más, y así sucesivamente. Exactamente. Los costos indirectos, ¿los puedo dejar de pagar? Y ahí Armando dijo hace un rato la cuestión impositiva. ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver. Pensemos en todo lo que nombramos, ¿sí? Nombramos sueldos, capacitaciones, movilidad, mantenimiento, gerencia, administración, impuestos. ¿Puedo dejar de pagar algo de los costos indirectos? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Sí. En el tema de los impuestos, calculo que enseguida te cae una recategorización en el scoring y te afectaría las retenciones a tus ventas. Bien, bien. O sea que dejo por un lado de pagar, pero después tengo una consecuencia más adelante. O sea, se me complica para más adelante, por decir. Claro. Bien, bien. ¿Puedo dejar de pagar sueldos? ¿Puedo dejar de pagar mantenimiento de maquinaria? ¿Mantenimiento de estilos? ¿Algún servicio? Marcela Martínez y Marcelo dicen que no. Marcos Arigone dice claramente no. Bien, bien. Ahora les cuento que a veces sí se deja de pagar algo de los costos de estructura. ¿Sí? A veces, por no tener en cuenta los costos de estructura, me va pasando algo que tiene que ver con la pérdida de estructura. ¿Sí? ¿Qué otro comentario tenemos, Juan? Marco Arigoni dice reducirlos. Reducirlos se puede reducir y a veces se reduce. Vamos a suponer que yo reduzco personal. ¿Sí? O sea que digo, tengo una carga de sueldo y reduzco sueldo. ¿No? Ese costo de estructura que yo voy a dejar de tener, salvo que hubiese estado sobredimensionado, porque a veces que la estructura puede estar sobredimensionada, o puedo tener muy poca escala y una gran estructura, entonces hay que hacer ajustes. Pero muchas veces cuando la estructura está bien dimensionada y yo le quito a la estructura, lo que hago es tener un costo más adelante también. ¿Sí? Y el costo es que voy a tener una estructura precarizada y que los resultados no van a ser los mismos. ¿Algún otro comentario? Marcela Martínez dice, achican el margen, pero pagan los costos. Exactamente. Y acá entonces venimos justamente a lo que dijo Marcela. ¿Puedo dejar de recibir renta? ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque lo que yo hice hace un rato fue tomar los costos directos, tomar la renta y lo que me quedaba dárselo a estructura. ¿Y por qué hice eso? Porque normalmente nuestra cabeza funciona no considerando, no visualizando, no poniendo arriba de la mesa de gestión, del tablero de gestión, los costos de estructura. Entonces yo con el margen bruto me voy manejando y voy pensando que el margen bruto, que es lo que me queda después de pagar costos directos, es lo que me queda a mí y no es la realidad. Que ya vimos que son muchos los costos que entran dentro del costo de estructura. Ahora, ¿puedo dejar de percibir renta? Porque al final el costo de estructura lo voy a tener que pagar. Los impuestos en algún punto los voy a tener que pagar, si no los pago hoy los voy a tener que pagar mañana y posiblemente con alguna recategorización.
pasa con la renta? A ver. Juan. Marcela Martínez aclara, el tema es que estamos en un contexto anual de evaluatorio y lo que anualmente se les acomoda el precio de cereal. Iván Rossetti dice, a largo plazo tiendo a la descapitalización sin renta. Bien, bien, bien. Lo que ocurre es que algo que no lo pusimos para visualizar, para no sobrecargar tampoco la presentación, es cierto que en un contexto de evaluatorio, y en este caso, en donde los precios están subiendo, lo que ocurre es que se licúan muchos costos, ¿sí? Se licúan con la devaluación. Pero en nuestro caso particular de Argentina, tenemos una devaluación medida, ¿sí? Y tenemos un tipo de cambio oficial muy retrasado respecto a los tipos de cambios alternativos. Así que también la capacidad de pago de cada dólar es inferior a la capacidad de compra que me va a generar esa venta, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy prolijos en la gestión de compras, ventas, financiaciones tomadas, tipos de cambio y coberturas de precio, ¿sí? Comercialización, financiación es fundamental, y la cuestión del manejo impositivo también, para poder realmente tener una renta que me permita, como decía Iván, tener a mediano y largo plazo una empresa que pueda sobrevivir. Porque si yo dejo de percibir renta por subestimar los costos de estructura que después los tengo que terminar pagando, lo que ocurre es que no me queda resto. ¿Y para qué quiero yo una renta? Y acá les voy a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Para qué quiero una renta? Para poder seguir la campaña que viene. Para poder seguir la campaña que viene, por ejemplo. ¿Qué más? Porque vamos a decir esto. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. Vamos a decir que yo pude pagar todos los costos directos. Pude pagar todos los costos de estructura, ¿sí? Entonces, el que me financió la campaña anterior me va a volver a financiar. O sea, yo puedo seguir la campaña que viene. Bien. Vamos a suponer que no me queda nada, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué yo necesito la renta realmente? Además de seguir la campaña que viene. ¿Yo quiero seguir exactamente igual la campaña que viene o apunto a algo? Hola. Hola, Marianela. Hola. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Habla Guillermo. No, en realidad como Guillermo, cualquier ¿cómo objetivo de cualquier organización empresaria es tener utilidades. Si no ganas plata no tiene sentido. Perfecto, no tiene sentido. ¿Y para qué quiero la utilidad? Encima fíjate el nombre, ¿no? Utilidad significa que es útil. ¿Para qué es útil la utilidad? Bueno, Vale decir irse de vacaciones, pero no es lo único. O podés utilizar a la utilidad, por ejemplo, podés hacerle una retención y utilizarla en el propio negocio para aumentar la escala, por ejemplo, o eventualmente podés utilizar esa utilidad para otros negocios, que es cuando se distribuye. Exactamente, exactamente. La renta, la utilidad que yo voy a obtener, le puedo dar diferentes usos, ¿sí? Y uno de esos, como decía recién Guillermo, tiene que ver con eso, con decir, bueno, a ver, aumento la escala, transformo la empresa, me voy a algún sistema o alguna otra inversión que tenga que ver con agregar valor, diversifico la empresa. Ahora, si yo no tengo renta, no tengo utilidad, lo único que puedo pensar es en continuar el ciclo que estoy haciendo hasta ahora, exactamente igual, con el mismo tamaño, en el mejor de los casos, sin descapitalizarme, ¿sí? Que es fundamental que entendamos la importancia que tiene. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Ahí está. Es fundamental que veamos la importancia que tiene el considerar los costos de estructura, así como considerar los costos directos y la gestión de la comercialización, pero dentro de la gestión de la comercialización, si no tengo en cuenta los costos de estructura, posiblemente esté subestimando algún costo y eso me genere una toma de decisiones defectuosas.
¿sí? ¿Por qué defectuoso? Pues yo puedo considerar un precio muy bueno, pero al final no termina de cumplir, o puedo considerar un precio que todavía puede subir más si estoy cómodo, tranquilo, y en realidad no estoy protegiendo los costos fundamentales, que son los costos totales. Porque los costos de estructura son los costos que permiten que la empresa, la agroempresa, continúe en el mediano y largo plazo, ¿sí? Así que creo que es fundamental que tengamos en cuenta, y una vez lo había hecho yo en costos, vieron que en general, a la hora de hablar de costos, pasamos los costos a quintales de soja, quintales de maíz, a quintales de trigo por hectárea. Muchas veces los costos de estructura ni siquiera los dolarizamos. No solamente no los pasamos a costo de quintales, porque al final, ¿con qué vamos a pagar todo? Con la producción. No solamente no lo pasamos a costo de quintales, sino ni siquiera lo dolarizamos. Y al no dolarizarlo, yo puedo estar o bien subestimando o sobreestimando costos, ¿sí? ¿Me hacía alguna pregunta, Juan Manuel? No. Bien, perfecto. Bueno, la idea, sí. Sí, porque vi una cosita que se movió por ahí, pero no sé, vos sos el que está pendiente del chat, así que no sé. La idea de hoy entonces es poder tener en claro que en la medida, el informe que les pasé esta semana a la mayoría que tengo, y al que no lo tenga en la lista de difusión, les pasa a Juan Manuel el correíto y lo agregamos. El informe de esta semana se llama Mari. ¿En qué cuenta se da cuenta? Sí. Sí. Perdón, es que se te cortó un poco lo último que dijiste. Ah, bien. ¿Ahora? Ahora se escucha bien. Si querés repetirlo por las dudas. Bueno. Digo, el informe semanal que envié el día de ayer, 14 de septiembre, para aquellos que reciben normalmente los informes semanales del mercado, hablaba de el que cuenta se da cuenta, ¿sí? El que cuenta se da cuenta. ¿Cómo le está yendo? ¿Le está yendo bien, regular o mal? Si no contamos, posiblemente estemos teniendo una falsa sensación de cómo nos está yendo. Así que es fundamental. Y en el informe de ayer había un error, que espero que se hayan dado cuenta de cuál es el error, y si no se dieron cuenta, vuelvan al informe y fíjense en dónde está el error de ese informe, ¿sí? Porque hay una parte donde habla de costos de estructura, y definitivamente esos costos de estructura no aparecen. Y tiene que ver con que muchas veces no consideramos, hablamos de ellos, pero al final no aparecen esos costos de estructura, ¿sí? Bueno, por hoy yo les voy a pedir a todos que se queden un rato más. Lo que vamos a hacer es cortar la transmisión para ya dar lugar a que quede grabado. Aquellos que no lo hayan podido ver, el taller lo van a poder ver en diferido, o aquellos que quieran repasar algún concepto lo pueden volver a ver. Así que vamos a cortar la transmisión. Armando, nos vemos. Y aquellos que se tengan que retirar, el resto nos quedamos en un pequeño debate ahora fuera de micrófono. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. El mes que viene, perdón.